Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Henao, estudiante de Ingeniería Electrónica y actualmente estoy cursando Electrónica de Potencia. Voy a socializar la fase 4, que es el conversor AC-DC y el conversor DC-AC. Empezamos aquí con los parámetros que nos da la guía, que es la fuente de alimentación del voltaje de entrada monobásico, 115 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz, y aquí tenemos los parámetros del motor que nos van a servir más adelante para la carga que le vamos a aplicar a nuestro puente H o nuestro conversor DC-AC. Bueno, entonces empezamos con los cálculos. Aquí vamos a calcular el conversor AC-DC. Empezamos entonces con el voltaje de rizado. El voltaje rizado, pues nosotros escogemos un porcentaje, en este caso yo escogí el 5%, ¿cierto? Porcentaje de rizado, y lo calculamos. Dice que la fórmula es para calcular el voltaje de rizado pico pico es de 0.05, que serían 5% por el voltaje pico. Esto es igual a 0.05, los 115 que ya nos dieron SRMS los pasamos a voltaje pico, multiplicándolos por raíz de 2, y esto es igual a 8.1 voltios pico pico. Tenemos entonces la corriente nominal, ¿sí? Esto es para calcular el capacitor de filtrado, ¿sí? Muy importante para la fuente. La corriente nominal es de 9.5, entonces con esto calculamos. Dice que el capacitor de filtrado es igual a la corriente sobre 2 veces la frecuencia por el voltaje rizado pico pico. Aquí tenemos los valores, más o menos 9.5, puse 9 por 2 por la frecuencia por 8.1 nos dan 9.25 microfaradios, ¿sí? Se utiliza un capacitor a un voltaje de 200 voltios, ya que el voltaje pico que vamos a tener es como de 162, 173, utilizamos 200 voltios para que no vamos a tener inconvenientes. Aquí ya encontramos el voltaje continua, como pueden ver es el voltaje pico menos el voltaje de rizado pico. Esto nos da 162, que es el voltaje pico, menos el voltaje de rizado pico. Teníamos 8.1, que era el pico pico, lo dividimos sobre 2 y nos da un voltaje de 158.55. Ahí, para tener los datos con esto, ya podemos ver que si estamos utilizando el capacitor al voltaje que es. Listo. Para esto, aquí tenemos entonces para la construcción del filtro pasabajos, muy importante para el conversor DC-AC, ¿sí? Ya que debemos filtrar muy bien para que se nos vea la señal senoidal. Tenemos entonces la frecuencia de corte mínima, que es 10 por la frecuencia de la señal senoidal. Estos valores los tomamos de la fase 3 de la generación de la señal SPWM. Esos mismos valores, los que yo tomé, los estoy aplicando acá. Entonces dice que la frecuencia de corte mínima es 10 por 60 Hz, igual a 600. La frecuencia de corte máxima es igual a la frecuencia por la señal triangular. Esto es igual a dividido 10. Esto nos da entonces la frecuencia de corte máximo 780, que era la frecuencia de la señal triangular, sobre 10 nos da 78. Sacamos el promedio, un promedio normal, la suma sobre la división. Esto nos da 339 Hz. 600 de la corte máxima mínima sobre la frecuencia de corte máxima sobre 2 nos da 339 Hz. La frecuencia promedio, aquí la sacamos. La fórmula es 1 sobre 2pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia. Despejamos para poder, necesitamos hallar el filtro, que es LC, ¿cierto? Inductancia y capacitancia, despejamos y nos queda esta fórmula de acá que tenemos. Lo que nos da es el LC, ¿cierto? Que sería 1 sobre 39.48 por 114.921, que es estos resultados de acá al despejar, y nos queda 2.20 por 10 a la menos 7 henrios por faradios, ¿sí? Entendamos que henrios es la inductancia, faradios es la capacitancia, ¿sí? ¿Qué hacemos para elegir eso? Tenemos una ecuación con dos incógnitas. La más fácil sería elegir un valor comercial. En este caso yo elegí el capacitor de 10 microfaradios y despejamos con ese capacitor la inductancia. Entonces nos queda que la inductancia es igual a LC por E sobre C. Teniendo C ya, despejamos 220 por 10 a la menos 7 es LC sobre 10 por 10 a la menos 6. Eso nos da 22 milihenrios, ¿sí?
Ahí ya tenemos el filtro pasabajos pasivo, la vamos a conectar allá con estos valores, y condensador de arranque para el motor, ya que es un motor trifásico y lo vamos a conectar a un puente H monofásico. Necesitamos un condensador para suplir esa tercera línea, o sea, desfasar que nos queden los 120 grados eléctricos que necesita el motor para poder avanzar. Entonces tenemos que la regla es 70 microfaradios por kilovatio de potencia. Nos dice que el motor es de 1.3 caballos. Lo primero que hacemos es transformarlo a kilovatios. La fórmula es, pues, esto equivale a 0.746 kilovatios, un caballo. Entonces multiplicamos, nos queda 0.97 kilovatios. Con esto sacamos la fórmula, lo que nos da un capacitor de 67.9 microfaradios. Estos son los cálculos entonces que pedía el ejercicio. Entonces ya con estos cálculos nos procedemos a ir a Proteus, donde tenemos montado toda la parte del conversor. Tengo todo marcadito, entonces vamos a empezar a desglosar. Empecemos por el conversor AC/DC. Pues debido a que esto ocupa muchísima CPU, requiere siempre mucha CPU, entonces a la hora de usar el osciloscopio se me pone muy lento, entonces por eso saqué estas gráficas. Igual nos muestran lo mismo que el osciloscopio y las podemos analizar así, sin necesidad de simular todo a la vez. Entonces ya les muestro. Tenemos aquí la alimentación del control, una alimentación pues a 10 voltios utilicé para alimentar todo el control del circuito, todos los componentes. Y aquí tenemos el conversor. Tenemos el conversor de 168 voltios con una frecuencia de 60 Hz. El puente de diodos, utilizando estos diodos de los 10 a 03. Y aquí tenemos las gráficas. Aquí podemos observar con el voltaje pico que nos da la guía. Aquí lo podemos ver, 162. Esto es la onda senoidal que vamos a transformar en una onda, pues en una señal de corriente directa. Y aquí tenemos, como vimos, el filtro 9.25 milifaradios. Y tenemos también aquí la onda que nos da. Aquí la podemos ver, la onda que nos da. Si ven que tiene como unos pequeños vacíos, ese es como el porcentaje pues de rizado que quedó. Aquí la podemos ver. Si la vemos más a fondo, aquí vemos ya dándole zoom cómo está ese porcentaje. Aquí vemos el valor, si es, tiene como 3 voltios, 2 voltios más o menos de pérdida, por decirlo así, o bueno, de compensación por el condensador. Ahí lo podemos ver mejor. Listo. Ahí ya tenemos entonces el conversor AC/DC. Vamos a mirar la señal SPWM. En esta no me voy a enfocar mucho porque esto ya fue la fase 3. Lo que hicimos fue simplemente replicarla aquí tal cual. Y aquí obtenemos, vamos a verlo así. Tenemos la frecuencia senoidal, aquí la tenemos con la amplitud que nos pedía la guía pasada. Aquí la tenemos la invertida, ahí pueden ver que está invertida. Por aquí vemos la triangular. Aquí está la triangular con la amplitud. Perfecto, ahí está saliendo. Por aquí ya tenemos entonces, después de esto, de pasar por cada una de estas partes de los amplificadores en modo restador, modo inversor, ¿cierto? En modo comparador. Y tenemos aquí la señal SPWM. Vean, es esta. ¿Sí la ven? Esta es la señal SPWM que nos está sacando, con la que vamos a controlar nosotros aquí para adelante. Y tenemos la inversión. ¿Cómo hicimos la inversión? Pues la inversión la hicimos normal, con un inversor, utilizando el mismo otro LM324. Utilizamos el modo inversor y mira que nos está generando la señal invertida. ¿Sí ven? Aquí vean, cada vez, y mientras una está en height, la otra la tenemos en low, y así sucesivamente. Es decir, está 90 grados invertida. Ahí la podemos ver perfectamente. Listo. Por aquí, ¿qué encontramos? Pues vamos a encontrar los drivers, que son los más importantes. Esto los controla la SPWM. Toda esta conexión pues es del datasheet y de lo que se ha ido investigando, ¿cierto? Cada uno de los diodos, lo que necesita, las resistencias, condensadores, todo eso lo suministra el datasheet y la conexión. Lo que nos importa aquí es que tenemos dos drivers, ya que estos son de corrección de medio puente, por decirlo así. Entonces utilizamos dos para un puente completo. ¿Esto dónde va? Pues cada salida de este driver va a uno de los gates, a las gates del MOSFET. Aquí tenemos, que los tenemos marcados, H1, H1, HLO1. Cada uno va, ¿cierto?, en la posición de acuerdo pues a cómo va a actuar el MOSFET, porque ya sabemos que no pueden entrar los dos diferentes al tiempo, sino que tienen que entrar para poder generar ese ciclo de la onda sinoidal, ¿sí?
Aquí encontramos el filtro. Este es el filtro, aquí arriba. Bueno, sí, ese es el driver. Aquí arriba, aquí tenemos el filtro. 2.2 milihenrios como lo calculamos y 10 microfaradios. Dos filtros, así como lo disponía el ejemplo pues que lo debíamos conectar. Digamos que en esta parte sí creo que se podrían conectar diferente, porque digamos que el filtrado no es como el mejor. Sí filtra, pero no es como el mejor. Entonces podríamos de pronto indagar más a fondo después, mirar cómo podemos conectar estos filtros aquí a este puente para que sea mejor. Aquí tenemos el motor, que es lo que les dije ahorita, el motor trifásico. Como ven, tiene una línea, otra línea después de los filtros que salen del puente H. Nos quedaría haciendo falta una tercera línea, que la suplimos con este capacitor de 68 microfaradios. Era como 67 algo, lo subí a 68. Aquí les muestro un poco también esta parte de... Esto es lo que nos generan los drivers, ¿sí? Esta es la señal de alto y esta es la señal de bajo. En los dos nos deben generar lo mismo, porque simplemente lo que estamos haciendo es tomar la señal SWM, es la misma señal, invertida y la misma para cada uno, por ende debe dar lo mismo. Hay veces que nos está dando igual, ¿cierto? Ahí estoy hablando en 50 milisegundos, ¿cierto? Para que sea pues algo visible, porque entre más tiempo pues va a haber uno más rayas ahí, no va a entender nada. Pero ya con esto pues uno ya entiende un poco. Listo, ahí ya la tenemos simulando. Vamos a ir al puente H. Listo, aquí tenemos el puente H. ¿Qué tenemos en el puente H? Si ven ese bolo de rayas, eso es la señal senoidal. No sé si la alcancen a ver. Ahí se ve, mire. Aquí viene acá. La trata de hacer, pero como son pulsos, puro pulso, debemos filtrarlo. Eso es lo que vamos a ver más adelante, a ver qué tanto se filtra. Tenemos una amplitud, ve, ahí está la amplitud, 166 más o menos, es la amplitud que nos está generando, está muy bien. Ahora vamos a mirar cómo sale después del filtro, que sería la señal final. Mírenla. No es la más bonita, pero sí filtró. Todos estos picos ya acá los está quitando, miren. Eso es lo que está haciendo el filtro pasabajos. Se ve mejor la onda, sí, tiene picos, claro, obviamente. No se ve perfecta del todo, por eso digo que se podría evaluar la forma de poner ese filtro mejor. Pero pues como nos dice la guía, esto es lo que nos está saliendo. ¿Sí ven? Eso es lo que nos está saliendo. Ahí podemos ver que está. Escoger esta medida 25.10 milisegundos menos 15.70. Da más o menos 9.4 milisegundos, lo pasamos a segundos, nos da 0.0094 y sobre 1 nos da como 106 Hz, ¿cierto? Porque acuérdense que 1 sobre el tiempo es la frecuencia. Miren en lo que va el motor, 2.02, 106, 107 más o menos Hz. Ahora vamos a detener la simulación y vamos a mirar acá. Aquí vemos, está como en 115, ¿sí? Más o menos ahí, en eso es lo que está, ¿cierto? Vamos a poner la bajitica, vamos a ponerla en 40 Hz. Y simulamos, esto es el consumo, de una vez les muestro. 3.10, 3.1, bueno, más o menos, ¿sí? Porque está, pues se supone que están vacíos, ¿cierto? Eso nos da 26 milisegundos y 26 milisegundos lo pasamos a segundos, eso nos da 38-39 Hz, sigue estando muy parejo y eso pues tirándolo ahí al cálculo da exacto. Y como vemos aquí, vea el motor quedó en 0.34, o sea 340 rpm a 40 Hz. Si ven la diferencia, o sea, sí está variando la velocidad, está cumpliendo con su forma. Y pues eso sería todo por el momento. Gracias.